Hola, ¿qué tal? Estamos una vez más en el webinar de BMT, La flexibilidad no existe, impartido por Alberto Rodríguez y Horacio Arteaga. El día de hoy nos encontramos en el bloque número 3, la movilidad activa, impartido por mí. Como sabemos, del movimiento va a depender de la capacidad de tolerancia a la deformación de diversas estructuras, como son los tendones, los ligamentos y las cápsulas articulares, como lo vimos en el módulo anterior. El tejido conectivo, aponeurosis, fascias, la densidad del colágeno y otros filamentos. Hablando específicamente de la movilidad activa, vemos que dependerá mucho de la capacidad de contracción específica del músculo necesario para efectuar el movimiento, el cual dependerá de la excitabilidad supraespinal y actividad refleja, es decir, que también tiene esa conexión cerebro-músculo y que tanto puede controlarse a nivel voluntario. Una vez efectuado dicho movimiento, se conocerá como amplitud de movimiento. Vamos a definir a la amplitud de movimiento como la valoración cuantitativa del arco de movimiento articular de una determinada articulación. Esto quiere decir que no va a depender específicamente ni de la velocidad ni de la fuerza de ejecución. Es la capacidad de incrementar el rango generado autónomamente por la contracción concéntrica del antagonista del relajado. Entrando en conceptos, sabemos que la amplitud de movimiento depende de una gran cantidad de factores como la fuerza del músculo motor primario y la capacidad de reducir resistencias de los tejidos. Que no es buena la posibilidad de la amplitud de movimiento sin estabilidad. Todo el movimiento, sea consciente o inconsciente, se basa en un conjunto de contracciones musculares orquestadas por el encéfalo y la médula espinal. En condiciones normales, el aumento o disminución de la fuerza en cualquiera de sus manifestaciones no debería influenciar negativamente sobre la amplitud de movimiento, salvo que exista una alteración en el tejido por una lesión previa. Ahora, la amplitud de movimiento, ¿cómo podría medirse? Entendemos que se vería por el ROM, que es el rango de movimiento articular, simplemente por sus siglas en inglés, Range of Motion. Existen diferentes herramientas encargadas de medir el ROM articular, entre ellas está el goniómetro. Cuando ésta se ve alterada por causas no traumáticas, se habla de hipomovilidad o hipermovilidad. Estamos hablando del ROM. No siempre tenemos un ROM simétrico en todos los segmentos corporales. ¿Qué quiere decir esto? Haciendo test de valoración de rangos de movimiento activos, no vamos a tener exactamente la misma supinación de la mano derecha que de la mano izquierda. No vamos a tener la misma rotación de cuello del lado izquierdo que del lado derecho. Lo mismo en rotación de tronco o en flexión de hombro, de un lado respecto al otro. Estos rangos articulares se miden con un goniómetro, son conocidos como ROM. ¿A qué podría deberse estas variaciones en el rango de movilidad activa? Bueno, existen diferentes factores que van a influir sobre él, como los vimos en el módulo anterior. Hay factores anatómicos, biomecánicos, el tipo de estructura de la articulación, la elasticidad y la fuerza muscular. Factores bioquímicos como el metabolismo muscular, factores neurofisiológicos, el tono muscular, la capacidad de relajación de los músculos y otros factores como condición psíquica, edad, sexo, predisposición genética, etc. Bueno, vamos a ver la forma más neurofisiológica, que es en la que podríamos afectar un poquito más. El ROM es literalmente las evaluaciones de rango de movimiento, como vemos aquí una flexión de cadera o una extensión de cadera. No siempre son simétricas, como lo hemos mencionado. Cuando no es simétrica esa valoración, es decir, de un lado y del otro, normalmente es considerado como un déficit de rango de movimiento. Y que ahí hay un déficit ya sea propioceptivo o funcional. Es decir, puede ser a nivel estructural porque ahí hay una degeneración de la articulación y no nos permita esa movilización, haya habido una invasión previa como una operación o haya una inmovilización estructural como lo vimos en el módulo anterior,
y todo ese tipo de cosas nos estarían impidiendo llegar adecuadamente y no tendría que ver mucho con la función muscular. En cambio, si no son efectuadas por algo, digamos, interno a nivel de inmovilización, ahí estaríamos viendo un pequeño déficit propioceptivo. ¿Cómo vemos esto? La hipomovilidad o hipolaxitud. Presencia de amplitud de movimiento inferior a la comprendida entre los valores normales puede producirse por lesiones vertebrales, inmovilización como férulas, procesos degenerativos como artrosis, cicatrices quirúrgicas, trastornos neurológicos, trastornos metabólicos como la obesidad. Y la hipermovilidad o hiperlaxitud articular se refiere al aumento exagerado de la movilidad de las articulaciones. Las personas que padecen este trastorno se caracterizan por tener mayor amplitud de movimiento que el resto de la población. Se cree que tienen riesgo permanente de sufrir lesiones como esguinces o luxaciones. Ahora, aquí vamos a hablar del tema más de la estabilidad. Como lo vimos anteriormente, un movimiento de una gran amplitud de rango no va a ser bueno si tiene inestabilidad articular. Y lo mismo, un movimiento con poco rango articular tampoco podría ser considerado estable porque tendría esa rigidez. Dicho de otro modo, algo que es rígido no podría ser estable porque se rompería. Y algo que es hipomovible, que es hipermovible sin control, tampoco lo sería porque es muy laxo y no podría mantener el tono. Entonces, ni hipermovilidad ni hipomovilidad entrarían en un concepto adecuado de estabilidad articular. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros saber o considerar que algo es estable o no respecto a nuestra movilidad activa? Ahí podríamos jugar un poco más con el control del movimiento. Esto va a ir guiado enteramente por el control motor. ¿Y qué es el control motor? El control motor es la parte del sistema nervioso central que se encarga del movimiento. A través de la visión, el oído, el tacto y otros sentidos percibimos el mundo y nos relacionamos con él. El movimiento final es un conjunto de órdenes por ciertos músculos en el cuerpo que se mueven de una forma determinada. Es decir, el control motor va a regir orquestadamente y circuitadamente y sincronizadamente todos los movimientos para que nosotros nos relacionemos con el espacio. Esta información por la cual va a ir dirigiendo todos los movimientos va a depender de todas esas señales sensitivas que recibe para saber cómo nos encontramos. Si hay señales alteradas, va a tomar decisiones para protegerse lo mejor posible. Dicho de otra manera, si el sistema nervioso detecta un déficit de control en alguna articulación o una inestabilidad en la articulación, va a querer protegerse a nivel involuntario. Es decir, que si no hay algo a nivel estructural que nos esté limitando un movimiento respecto a nuestro otro segmento, muy probablemente ahí el sistema nervioso está generando esa restricción a nivel involuntario para evitarnos dicho movimiento porque lo considera inestable. Ahora, si nosotros tenemos un tope estructural por una operación o algún traumatismo que hayamos tenido, también el sistema nervioso va a detectar inestabilidad por lo mismo. Es muy conocido que cuando ha habido operaciones o diversas invasiones en algún segmento corporal, el control eficiente de la musculatura relacionada a ese segmento se pierde. ¿Qué quiere decir? Que todo el control motor puede ser alterado por diversas cosas. También hay factores emocionales que tendrían que ver en esa parte. Ahora, si continuamos con el control motor, vamos a ver que tiene características de que recibe información sensorial constante, puede hacer 3 tipos de movimientos y presenta una organización jerárquica. Los movimientos que puede ejercer son movimientos voluntarios, respuestas reflejas y patrones motores rítmicos. ¿Cómo vamos con esto? Los movimientos voluntarios, como leer, escribir, etc., son movimientos dirigidos con un propósito determinado. Es decir, cuando yo quiero alcanzar un objeto, como un vaso de agua para beber, porque tengo sed, yo tengo la intención de agarrar ese vaso de agua. Es un movimiento voluntario. Su ejecución mejora con la práctica. Lo llevamos como un deporte o un gesto deportivo, donde queremos aprender un nuevo movimiento, es decir,
por ejemplo, un taekwondoín que quiere aprender una nueva patada, lo primero que va a intentar es asimilar el movimiento, verlo y de ahí intentar ejecutarlo. Voluntariamente, X patada, va a requerir adaptaciones mientras se realiza. Con toda la información propioceptiva que va recibiendo mientras ejecuta dicho movimiento, va a ir tomando decisiones adecuadas de cómo irlo haciendo en esos milisegundos que toma el movimiento. Van a ir mejorando con la práctica porque esas señales van a estar constantemente dando retroalimentación al sistema nervioso para mejorarlo. Esos son los movimientos voluntarios. Luego tenemos los movimientos reflejos, como la retirada de la mano al tocar algo caliente. Esas respuestas son rápidas e involuntarias ante un estímulo ya sea aprendido, es decir, nos hemos hecho daño al hacer algo e involuntariamente ya lo alejamos porque lo hemos aprendido, o un estímulo perjudicial en el momento, como pues el reflejo de retirada, de tocar el segmento caliente, algo que nos dé un pinchazo y tal. Estos movimientos involuntarios se quedan meramente en la médula espinal. Llega una señal aferente, se comunica con las interneuronas, baja una señal diferente y se crea el patrón, el reflejo de retirada. Ahora, los patrones motores rítmicos como caminar, correr o masticar son combinaciones de actos voluntarios y reflejos. Dicho de otro modo, el inicio y el final de estos movimientos es voluntario, pero una vez iniciado se vuelve continuo y medianamente cíclico. Como por ejemplo respirar. Si nosotros le damos conciencia al acto de respirar, vamos a estar respirando constantemente unos minutos, unos segundos, hasta que ese movimiento se vuelve cíclico otra vez, porque se vuelve autónomo, es un movimiento reflejo rítmico, pero con capacidad autónoma. El masticar también, el caminar o la postura. Ese tipo de cosas que genera, que controla el control motor, son importantes para el movimiento, ya que depende de estos tres movimientos que puede generar, dependerá las acciones voluntarias que podremos hacer y qué tan eficientes seremos en estas acciones voluntarias. El sistema motor recibe información sensorial constante porque está íntimamente relacionado con el funcionamiento de los sistemas sensoriales. Los receptores situados en la superficie corporal nos van a informar de cómo nos encuentra nuestro cuerpo respecto al espacio para tomar las mejores decisiones y recibir información sensorial para planificar y refinar los movimientos que se llevan a cabo, como en un acto de aprendizaje nuevo o incluso en movimiento de la marcha. Todo el tiempo, aunque ya sea un movimiento rítmico, con la vista nos vamos percatando de qué esquivar en el transcurso del recorrido o qué decisiones tomar para ir mejorando nuestra supervivencia. Partido de ahí está la organización jerárquica. El sistema nervioso central presenta una organización jerárquica donde el nivel superior corresponde a la corteza cerebral. En el nivel intermedio está situado el tronco del encéfalo, los ganglios basales y el cerebelo. Y en el nivel inferior corresponde a la médula espinal, propioceptores, y se desarrollan los procesos más simples de control. Viendo el orden jerárquico, con este pequeño esquema podremos entender que funciona como una empresa. Es decir, el nivel superior, donde se encuentra la corteza cerebral, podemos decir que es el jefe, que es el que manda y rige todo, pero no tiene que estar siempre presente para todos los actos más bajos de la empresa. Bajo de él tenemos el nivel subcortical, donde se encuentra el cerebelo, el tronco del encéfalo y el encéfalo. Es lo más allegado al jefe, sin ser el jefe. Toman decisiones, por ejemplo, la junta de directivos, pero siguen respondiéndole al jefe. Pero ellos tienen una mayor importancia y relevancia que el nivel inferior, el nivel medular, porque son supramedulares. El nivel inferior, donde se encuentra la espina medular, podríamos compararlo con los trabajadores. Es decir, los obreros que están dentro de la empresa ejerciendo sus tareas diarias a nivel ya automatizado, porque saben exactamente a qué hora llegan, qué hacen, qué tienen que hacer y tal. Si requieren hacer algo nuevo o orquestarse para una determinada acción, pueden ser orquestados por el nivel supramedular, subcortical, donde está el encéfalo, los ganglios basales, el tronco del encéfalo, bla, 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 para que ellos rijan un poco. Si son cosas totalmente nuevas o que requieren un control mucho mayor, es donde
esas señales tendrían que venir directamente de la corteza cerebral. Es decir, el jefe terminaría rigiendo todo el movimiento final sobre un acto nuevo, hasta que sea aprendido. Y hasta abajo, lo que nos permite relacionar desde la parte más superior del control motor hasta la médula espinal son los usos musculares y todos los propioceptores, los reflejos de estiramiento. Ahora, en el nivel superior tenemos a la corteza cerebral. En la corteza cerebral tenemos lo que es la corteza motora primaria, corteza somatosensorial primaria. ¿Cómo funciona esto? Bueno, hace muchos años el doctor Wilder Penfield cartografió el cerebro y determinó que no nos vemos exactamente como nos vemos en el espejo. ¿Qué quiero decir? A nivel del sistema motor, de la corteza motora, cartografió que hay áreas que tienen mayor relevancia a la hora del control, como son las manos, la cara, los músculos de la boca y los pies. A diferencia de, por ejemplo, la musculatura del codo o del tronco. Y en la corteza somatosensitiva, somatosensorial, exactamente lo mismo. La mano tiene mayor inervación, los gestos de la cara tienen mayor relevancia, la musculatura de la boca y la lengua, los pies. Esto va guiado por el hecho de la relevancia que tendría la mano a la hora del tacto. Todo el nivel sensitivo que recibe de la mano. No sentimos lo mismo con la mano que con el codo. Todo el control que tenemos que ejercer sobre los gestos de la cara, sobre los gestos del habla, la lengua, las cuerdas vocales, o la información propioceptiva que tiene que entrar a través del pie. Todo esto fue cartografiado por Penfield y le llamó homúnculo motor y homúnculo sensitivo. Esto es muy importante porque de aquí pueden partir muchas cosas. En la corteza motora, en la corteza premotora y en la corteza motora, se ejecutarán ciertas acciones de movimiento. Es decir, en la corteza premotora sensitiva podremos ver una planificación de los movimientos antes de ser ejecutados cuando tenemos esa intención de hacerlos. Se comunicarán con la corteza motora primaria y de ahí bajarán por vía descendente y empezaremos a efectuar dichos movimientos. Estos movimientos a través de los órganos sensitivos subirán información que será ligada directamente con la corteza premotora para asegurarnos que lo que nosotros estábamos planeando va coordinándose con lo que realmente se está efectuando y tener una certeza de que lo que estamos haciendo está correcto. Es decir, durante todo el proceso de una acción voluntaria, tenemos la información constante para saber que lo que estamos haciendo va a tener el resultado esperado. Todo eso pasa en la corteza cerebral. Ahora, la corteza cerebral influye en las áreas de asociación de la corteza parietal, prefrontal y el área propiamente motora, las áreas premotora y motora primaria, que es lo que acabamos de explicar. Es la responsable de planificar, iniciar y dirigir los movimientos voluntarios. Principalmente cuando queremos aprender un nuevo movimiento y tenemos un foco mayor de atención, en ese momento es cuando la corteza cerebral tiene que tomar todo lo que tiene a su favor para mejorar un movimiento, aprenderlo y tomar las mejores decisiones en el camino. La corteza cerebral ejerce esta influencia directamente mediante proyecciones sobre la médula e indirectamente mediante proyecciones en centros del tronco del encéfalo y la médula espinal, que proyectan a la médula espinal. Las vías motoras descendentes con origen en la corteza y el tronco del encéfalo son esenciales para el control de los movimientos voluntarios y constituyen el nexo entre el pensamiento y las acciones. Esa parte donde lo que nosotros pensamos y vamos a ejecutar tenga una similitud adecuada y nosotros sepamos que todo está funcionando adecuadamente. En el nivel medio tenemos el tronco del encéfalo, los ganglios basales y el cerebelo. El tronco del encéfalo es el encargado de los ciclos de sueño y vigilia, el ciclo circadiano, el descanso, y nos permite orientar la cabeza y los ojos, es decir, relacionado a la postura. Se encarga del procesamiento de la información auditiva y bueno, de ahí nos vamos a los ganglios basales.
Los ganglios basales planifican las acciones, aprendizaje de nuevas acciones, es decir, cuando la información pasa por los ganglios basales directamente desde la corteza. De ahí se va puliendo, digamos, dicho movimiento hasta llegar a la médula espinal. Y hacia arriba, en vía ascendente también. Procesa información sobre la motivación y la emoción. Ahorita vemos un poquito más la relación que tienen estos tres. El cerebelo es encargado de la coordinación de movilidad fina. ¿Qué quiere decir? Que nos ayuda a tener un control motor fino mientras que inhibe los movimientos involuntarios. Y el equilibrio, retroalimentación sensorial sobre los movimientos que se están produciendo. Es decir, cuando el córtex manda una señal para aprender o hacer dicho movimiento, esa señal baja al tronco del encéfalo, a los ganglios basales, al cerebelo, y ahí empieza a generar la retroalimentación sensorial de lo que va pasando cuando sube, la coordinación de que esa movilidad sea lo mejor que está posible, y toda esta información cuando baja y llega a los músculos para hacer efectuoso el movimiento y sube, vuelve a pasar por la misma vía para asegurarnos que todo está pasando adecuadamente. Luego tenemos el nivel inferior, donde se encuentra la médula espinal, que vemos que tiene una relación directa con el tronco del encéfalo. Sale por ahí y sale toda la médula espinal. La constitución de la médula espinal está por el nervio sensitivo, la raíz sensorial posterior, los haz del nervio motor, raíz motor anterior, los discos vertebrales, la vértebra que protege la médula espinal. Y bueno, por la médula espinal pasa lo que es la vía aferente y eferente. Es decir, todo ese canal de comunicación entre los propioceptores y el cerebro, también por los nocioceptores. Ahora, ¿qué son las vías aferente y eferente? La vía aferente son las que llevan sensaciones hacia el cerebro, y la vía eferente es cuando el cerebro ordena a los órganos efectuar realizar determinadas acciones. Es decir, la aferente es la vía ascendente y la eferente es la vía descendente. Se comunican por una interneurona y ahí pasan normalmente la secuencia gamma, el circuito gamma. En la médula espinal se producen las respuestas motoras reflejas, movimientos automáticos. Es decir, cuando, por ejemplo, el de retirada, no es necesario que el cerebro en ese momento efectúe un movimiento. Ahora, ¿qué sabemos qué podemos entender con todo esto? Un movimiento es orquestado específicamente por el cerebro. No es necesario que el córtex motor intervenga para hacer todos los movimientos, salvo que sea un movimiento nuevo a aprender. En caso de ya ser un movimiento aprendido, se queda en el nivel medio. Los movimientos reflejos se quedan enteramente en la médula espinal. ¿Cómo esto nos va a afectar en la voluntariedad de un movimiento activo? Si hay una falta de información propioceptiva que suba por la vía eferente, los ganglios pasando por la médula espinal, los ganglios basales, el tronco del encéfalo y tal, no podrán tomar las mejores decisiones porque ahí hay un déficit de comunicación propioceptiva. Y no podrán bajar una señal adecuada de movimiento para efectuar determinada acción. Es decir, si ahí hay un fallo en la comunicación aferente y eferente por los propioceptores, se verá alterado el movimiento. Cuando nosotros valoramos un rango de movimiento activo y hay una diferencia, y no tiene nada que ver con los movimientos en sí propios de la articulación, es decir, no hay algo que nos detenga, no ha habido una inmovilización quirúrgica o por tiempo, ahí vemos que hay un fallo propioceptivo. Esos fallos propioceptivos se pueden evaluar y se pueden mejorar, pero siempre hay que saber por qué viene ese fallo propioceptivo. Ahora, en los receptores de la piel, cuando se recibe precisamente lo que mencionamos, el tacto, por ejemplo, o un pinchazo de cualquier cosa, sube por la vía aferente, llega a la médula espinal, se comunica con una interneurona y sube por vía aferente y baja por vía eferente, llegando a ser la acción muscular, que fue la que mencionamos anteriormente, en un acto reflejo. Cuando nosotros entendemos toda esta relación jerárquica, podemos entender también que hay zonas que tendrían cierta relevancia.
Si nosotros entendemos estos circuitos, podemos saber que cuando el cerebro detecta inestabilidad es cuando está él mismo generando estas restricciones. Dicho de otro modo, si yo no puedo llegar hasta este tope, o no puedo sobrepasar de aquí, y de mi otro lado sí, es porque, y no hay ningún bloqueo articular de esta manera, no he sido inmovilizado, no he tenido una manipulación, es porque el cerebro, el sistema nervioso, ahí está orquestando que un frenado, está generando esa falta de movimiento, me está frenando a nivel muscular o a nivel de tejidos como los ligamentos o los tendones. Esa falla por la cual el sistema nervioso frena vendría siendo para protección, es decir, si está detectando inestabilidad en esa articulación, que no hay buen control motor, nos va a frenar para evitar lesión en el tejido. El sistema está hecho o ha evolucionado para que nosotros sobrevivamos de la mejor manera posible y funcionemos con lo que tenemos. Cuando ha habido alteraciones en estas comunicaciones, en la vía aferente y en la vía eferente por los propios receptores, y se puede generar, por ejemplo, dolor, detecta esa inestabilidad y nos frena. Entonces, si nosotros quitáramos ese freno que nos ha puesto a nivel involuntario el cerebro, para generar otra vez esos rangos de movimiento completos, no tendrían un control eficiente, porque el cerebro no sería capaz de reconocer ese nuevo rango de movimiento, no lo estaría haciendo a nivel voluntario, y podríamos llegar a él a través de un movimiento balístico, por inercia. Pero ahí es donde nos podríamos lesionar, donde sería inestable esa articulación. Ahora, explicando un poco más todo lo anterior, vamos a poner un pequeño video. Un grupo de amigos jugando al deporte más popular del planeta. En este momento hay mecanismos de movimiento mucho más complejos de lo que imaginamos. Corner. La pelota vuela hacia el área. Los ojos del jugador la siguen atentamente. A pesar de que la pelota se mueve, sus ojos son capaces de seguirla suavemente. Está usando un circuito cerebral completamente dedicado a seguir objetos en el campo visual. Al mismo tiempo, hace predicciones sobre dónde va a terminar la pelota. Teniendo una posición estimada de dónde va a estar la pelota, su corteza motora arma un plan, la secuencia de movimientos que van a realizarse. Una copia de ese plan bajará por la espina dorsal para ser ejecutado y otra copia irá a la corteza somatosensorial para hacer una predicción de lo que nuestro cuerpo debería sentir si el movimiento se ejecuta correctamente. A la escalofriante velocidad de 550 km por hora, salen los impulsos nerviosos en dirección a los músculos. Cada impulso se traducirá en la contracción de un grupo de fibras musculares. Cada fibra se contrae en el momento y con la tensión adecuada para generar un movimiento fluido y coherente. Comenzado el movimiento, empiezan a subir por la espina dorsal las señales de nuestra piel, músculos y articulaciones que nos informan cómo se está ejecutando nuestro plan motor. Señales de presión del pie contra el botín al iniciar la carrera, el viento en la cara, la tensión en los gemelos y cuádriceps al momento del salto, el piso despegándose de los pies y finalmente la pelota golpeando la cabeza. Esas señales se comparan con la copia del plan motor que había sido enviada a la corteza somatosensorial. En el instante del cabezazo, el jugador siente si la acción que ejecutó es la que esperaba. Sabe con cierta probabilidad si va a hacer gol o no. Muy bien, tomando en cuenta todo lo mencionado, es básicamente un ejemplo, donde al nosotros querer efectuar un movimiento voluntario, se comunican la corteza motora, premotora y la corteza motora. La sensitiva baja la señal, sube, pasa por toda esa parte. Los órganos sensitivos nos van mandando información para comparar con ese plan motor efectuado previamente. De esa manera, nosotros podemos saber si están pasando las cosas como deberían. Esa comunicación está todo el tiempo mientras nosotros nos movemos. Es más relevante cuando estamos haciendo un movimiento nuevo o un movimiento de acción rápida que requiera nuestra concentración. Por ejemplo, cuando daba el cabezazo a gol. Ahora,
Si hay un fallo en esta propiocepción, los nocioceptores se van a activar un poco más. Es decir, podremos tener relevancia de dolor. Y no necesariamente por tener dolor quiere decir que hay un daño en el tejido. Pero sí que el dolor, por estar los nocioceptores activos, los propioceptores no podrán llegar a tiempo, mandar a tiempo las señales. Y eso nos generará una señal de inseguridad, provocándonos a nosotros una falta de activación en la musculatura para poder generar un movimiento sincronizado y adecuado. De esta manera, nosotros tenemos que saber medir esa capacidad del sistema nervioso, si está recibiendo adecuadamente las señales propioceptivas o no. Ahora, todo eso lo vamos a ver en el siguiente módulo, que es el módulo de neuromecánica. Los esperamos con mucho gusto.